Bueno, bienvenidos a Matemáticas Financieras número 77. El último cuadro en que habíamos quedado era esto, que era el tema de renta temporaria diferida con cuotas geométricas, simplemente la observación. Y antes había al final del video anterior una observación uno y una observación 2. Esta observación 2 que estaba acá la saqué porque correspondía al tema de renta temporal inmediata con cuotas geométricas, perdón, estaba de más, lo corregí, lo saqué, y la única que quedó es esta, que es la de siempre, ¿no? Esto, digamos, el régimen, digamos, la tasa y el tiempo tienen que condecir con el régimen de capitalización, esto ya lo sabíamos ya de interés simple. Este, pero bueno, siempre la vuelvo a repetir porque para los problemas es importante. Bueno, repasen, obviamente, el video anterior para proseguir con este, porque si no, no puedo andar repasando todo, si no, no terminamos más. La idea ahora es la siguiente. La idea sería calcular el total de intereses devengados de dicha renta. Nosotros ya habíamos visto en videos pasados con inmediata, adelantada y todos los tipos de renta que hasta ahora vimos. En todo este tipo de operaciones siempre hay una carga de intereses. O sea, obviamente intereses los cuales me pueden beneficiar o no, dependiendo si soy la parte acreedora o deudora, ¿no? Del tema. Pero siempre hay intereses con respecto a una renta, ¿no? Estos intereses que uno devenga a lo largo del tiempo, de N periodos, bueno, se pueden cuantificar, como lo hemos hecho con las demás rentas. ¿Cómo los cuantifico? Bueno, para eso necesitamos calcular el total de cuotas o anualidades realizadas hasta el último periodo, que, restada al valor actual de la renta, nos darán los intereses devengados. Ya lo hicimos, una película repetida, ¿no? Es una película repetida porque ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho cuando vimos renta temporal diferida y lo vamos a volver a ver ahora con renta temporal diferida en cuotas geométricas. También lo hemos visto en renta temporaria inmediata y adelantada. Y también lo hemos visto en renta temporaria inmediata con cuotas geométricas, el mismo concepto, o sea, es similar, es similar. Cuando vimos renta temporaria diferida en los viejos videos, no me acuerdo el número, búsquenlo. El número, digamos, el número total de cuotas me quedaba C por N, porque ahí las rentas temporarias diferidas, cuando vimos por primera vez ese tema, las cuotas o anualidades que se hacían periódicamente siempre valían lo mismo, valían C pesos constantes. Si yo sumo todas las anualidades ejecutadas hasta el enésimo periodo, va a ser C más C más C más C más C más C N veces. Si sumo C N veces, me va a quedar N por C. Bueno, N por C o C por N, que es lo mismo, es el total de cuotas acumuladas. Si a ese total de cuotas acumuladas le resto el valor actualizado, que es menor que ese total de cuotas que sumo, lógico, me va a dar los intereses devengados en la operación. Punto, nada más era eso. Pero ahora, a diferencia del caso donde la cuota es constante, ahora la cuota va variando en forma geométrica, a través de una progresión geométrica. Yo sumo todas las cuotas realizadas, de la primera hasta la última. Esto es la sumatoria de todas las cuotas que hay efectivamente, que ahora varían en forma geométrica. Esto va a ser de la siguiente forma: C más C por 1 más G más punto suspensivo C por 1 más G a la n-2 más C por 1 más G a la n-1. Estas son las sumas de todas las cuotas. Y para eso retrocedo para recordar siempre con la línea de tiempo, que es una línea maravillosa para razonar todo lo que estamos haciendo y sobre todo cuando uno procesa problemas. Si uno se fija bien, acá empiezo a pagar a partir del periodo M más 1, C más esta cuota C por 1 más G, más acá que no aparece, C por 1 más G al cuadrado, más C por 1 más G al cubo,
puntos suspensivos, hasta la última C por 1 más G al N menos 1. Cuando sumo todas estas cuotas, me da la suma total de cuotas que yo estoy anticipando. Que después le vamos a restar el valor actual de esta renta, ¿no? Que en este caso es temporalidad diferida en cuotas geométricas, y me va a dar los intereses de vengado, como lo hicimos con las demás rentas en otros videos. Bueno, ahora sí, regresamos. A ver, acá está. Sumamos todas estas cuotas, como vimos recién en la línea de tiempo, y la suma total me da el total de cuotas, que restado el valor actual de la renta temporal diferida en cuota geométrica me va a dar los intereses de vengados correspondientes a esta renta. La manera de operar la suma, esta de sumas de cuotas en orden geométrico, es la misma que la hemos encarado en otros videos. Algebraicamente sacamos C factor común, nos queda este corchete acá adentro. Este corchete contiene lo que se llama una serie geométrica. Esto es una serie geométrica, totalmente, es una serie geométrica. Si a 1 más G, 1 más G se repite, ¿no? 1 más G, 1 más G al cuadrado, 1 más G al cubo, 1 más G a la cuarta, punto suspensivo, 1 más G a la n menos 2, hasta el último término, 1 más G a la n menos 1, son sumas de potencias de 1 más G. Y 1 más G lo puedo llamar Q. Si lo llamo Q, aplico esta hermosa fórmula que la hemos visto, la de la serie geométrica, y obtenemos esto. 1 menos Q a la n sobre 1 menos Q. Se supone que esta suma sí llega hasta n menos 1, ¿no? Esta suma de la serie geométrica. Y esta también, hasta n menos 1. Así que esta expresión que está dentro del corchete condice con la fórmula de la serie geométrica. O sea que habrá que aplicar el segundo miembro con Q distinto de 1, porque dividir por 0 no se puede, ¿no? Si pongo Q igual a 1 acá, me queda dividido por 0, es una brutalidad. Entonces, llamando Q a 1 más G, o a 1 más G lo llamo Q, lo mismo. Y donde dice Q pongo 1 más G, en esta suma, ¿qué obtengo? Esta expresión o esta suma que está dentro del corchete de 36. Obviamente que esa suma, que está dentro del corchete de 36, condice con esta fórmula donde dice Q pongo 1 más G, me queda esta expresión, 1 menos 1 más G a la n, y acá 1 menos 1 más G, el menos lo distribuyo acá adentro, me queda, simplificando, el 1 con el 1 se va, me queda menos G. Bueno, acá me queda 1 menos 1 más G a la n, dividido menos G. Pero acá hice un arreglo de términos. Este menos que está acá abajo, lo pasé acá arriba al numerador. Si lo paso acá arriba al numerador, cambian los signos de estos términos, porque ese menos se distribuye equitativamente en el 1 y en este término de acá. Menos por 1 es menos 1, y menos por menos más me queda más 1 más g a la n. O sea, me queda 1 más g a la n menos 1 dividido g. Y esta es la expresión de la suma esta que estoy procesando ahora. Que no es otra cosa que es esta suma que está obviamente dentro del corchete de 36. Por lo tanto, esa suma la reemplazo acá en el corchete de 36, lo multiplico por C, y me da la suma total de cuotas, que es lo que preciso. Este valor lo reemplazo en ese corchete, o sea, lo reemplazo en este corchete. Cuando lo reemplazo en este corchete, me va a quedar esto de acá. Me queda C por este corchete de acá, y esa es la suma total de las cuotas. Y esta es la fórmula que preciso. Bueno, esa fórmula me da la suma total de cuotas procesadas. La suma total de cuotas procesadas en este tipo de renta no es otra cosa que este valor que estamos observando en 37. Es esa fórmula, esa suma, es la suma de todas las cuotas de la renta temporal diferida en orden geométrico, y ya está. Hasta el final de la operación, hasta n. Bueno, cuando yo resto ese total de cuotas menos el valor actualizado de la renta temporal diferida en cuotas geométricas, que esto ya lo calculé, que es esto que está acá, todo esto que estoy redondeando con lápiz óptico, que es el segundo término de esta resta, todo esto es este
valor actualizado de la renta temporaria diferida en cuota geométrica, si yo a esta suma, que es todo esto, que es la suma de todas las cuotas, que todo esto le resto el valor actualizado de la renta temporaria diferida en cuota geométrica, esta diferencia, que ya la hemos visto, digamos que esta diferencia no es otra cosa que los intereses devengados. Lo que hemos visto, que quería decir, es esto, es el valor actual de la renta temporaria diferida en cuota geométrica que nos quedó este valor actual M periodos antes al comienzo de la operación, por eso es diferida la renta, porque se empieza a pagar a partir del periodo M más 1. El valor actualizado a tiempo cero al momento de la evaluación de la renta es esta expresión de este segundo término de esta resta. Cuando yo al total de cuotas, que es esta expresión de acá que estoy redondeando como el lápiz óptico, le resto este valor actual de la renta temporaria diferida en cuota geométrica, la diferencia me da los intereses devengados, ¿no?, obtenidos por esta operación. Y ahí quedó la bella fórmula. Y nada más. Y esos intereses pueden estar a favor o en contra, dependiendo. Si yo soy el acreedor, está a favor. Si yo soy el deudor, está en contra. Dependiendo en qué situación esté y qué tipo de operación esté realizando. Ya sabemos lo que es una renta, ¿no? Puede ser, una renta puede ser, no sé, un préstamo, la compra de una propiedad, o puede ser, qué sé yo, la amortización de una deuda, o sea, para reembolsar o disminuir una deuda. Pueden ser imposiciones de capital para formar un determinado capital o patrimonio, y en fin, un montón de rentas. Y todo se lo debemos a un matemático francés muy poco conocido llamado Léon Marie. Se escribe Léon Marie, porque en francés se dice Marie. Hay un tratado de 1890 donde hace un tratado de prácticas financieras, donde hace todo una discriminación, ¿no? Una categorización de los tipos de rentas que puede haber. Desde 1890 se conoce todo esto. Pero bueno, no voy a hablar del Tratado de Práctica Financiera de León Marie, pero bueno, en 1890, a partir de ese tiempo, se conocía todo esto. Y después se fue profundizando a medida que fue evolucionando el correr de los años. Bueno, dejando un poco la historia de lado. Observación. Si G es igual a 0, recuperamos la renta temporaria diferida a cuota constante. Lógico, si G vale 0, ¿qué pasa? Si G vale 0, no hay razón geométrica de la que hablar. Y si no hay razón geométrica, no hay progresión geométrica o sucesión geométrica de cuotas. Para nada. Si volvemos a la línea de tiempo, hermosa línea de tiempo, vamos para atrás. La línea de tiempo. Acá atrás de todo. Bien. Empiezan a pagar las anualidades o cuotas a partir del periodo M más 1. C por 1 más G por C por 1 más G al cuadrado, después C por 1 más G al cubo y así sucesivamente hasta C por 1 más G en el menos 1. Si G vale 0, y bueno, si G vale 0 ya está, vuelvo a la renta temporaria diferida que vimos en los primeros videos. Van a quedar cuotas así, C, cuota C, cuota C, todas las anualidades valdrían C. Y si todas las anualidades valen C, vuelvo al mismo tema de renta temporaria diferida que vimos al principio de todo. Ya no es con cuotas geométricas. Si G vale 0, ya deja de ser cuotas geométricas. Las cuotas pasan a ser constantes en el tiempo, periódicamente, y todas valen igual a C. No tiene sentido ese tema. Bueno, vamos adelante. O sea, recuperamos la renta temporaria diferida a cuota constante, no tiene sentido. Pregunta: ¿existe la renta perpetua diferida con cuotas geométricas? La misma pregunta que yo hice cuando vimos renta temporaria inmediata con cuotas geométricas. La respuesta es la misma que vimos cuando vimos renta temporaria inmediata con cuotas geométricas. La respuesta es contundentemente no. ¿Por qué? Por la misma razón.
que cuando vimos renta temporal inmediata con cuota geométrica. La razón es la siguiente. Si yo hago n tendiendo a infinito de los intereses devengados de esta fórmula que vimos recién, si hago límite cuando n tiende a infinito de todo esto, para un valor de g mayor estrictamente que 0, no g igual a 0, porque si g vale 0 vuelvo a la renta temporaria diferida original cuando las cuotas o anualidades son todas constantes igual a c. No tiene sentido si g vale 0. Para g mayor estrictamente que 0, para cualquier valor real g mayor estrictamente que 0, si hago límite cuando n tiende a infinito de esto, me va a dar infinito. Me van a dar intereses devengados infinitos. E intereses infinitos no tiene ningún sentido en el mundo financiero. Y en el mundo real tampoco. Bueno, el mundo financiero está dentro del mundo real, ¿no? No en el mundo de Heidi. Estamos en el mundo real. En el mundo real financiero no podemos decir que existan intereses devengados infinitos. Que me daría una operación infinitos intereses sería, no sé, más que multimillonario. Poco decir eso. No tiene sentido. O sea, que me den intereses infinitos no tiene sentido. Es inaceptable desde el punto de vista financiero. Desde el punto de vista bursátil no tiene sentido. Así que bueno, es la misma pregunta que hice cuando hicimos renta temporal inmediata. Bueno, tampoco tiene sentido en renta temporal diferida en cuota geométrica. No existe. No existe una renta perpetua diferida con cuotas geométricas. Es inaceptable, porque si no, cuando hago límite, cuando n tiende a infinito de los intereses vengados, con g mayor estrictamente que 0 para cualquier valor g real mayor que 0, me dan intereses infinitos. ¿Dónde se vio una operación que me dé intereses incalculables? Imposible desde el punto de vista real. Bueno, ya está. Quedémonos tranquilos que no va a existir una renta perpetua diferida con cuotas geométricas. Bueno, y ahora viene otro tema. Otro tema que también, trillado, se va a repetir igual. La renta temporal adelantada con cuotas geométricas. Si ustedes repasaron renta temporal adelantada, en fin, es lo mismo. Es lo mismo. Lo único que va a cambiar es que las cuotas no van a ser constantes. Van a variar otra vez en forma geométrica. O sea, es el mismo tema de renta temporaria adelantada, es lo mismo y más de lo mismo. La única diferencia es que las cuotas, como la vemos acá en las líneas de tiempo, no van a ser cuotas o anualidades constantes igual a C, van variando en forma geométrica, o sea, en forma potencial. Pero después es el mismo concepto de renta temporal adelantada que hemos visto en los otros videos. Es exactamente lo mismo. Y más de lo mismo, y voy a repetir lo mismo. Y voy a decir lo mismo con la única diferencia que las cuotas no son constantes ahora. Varían en orden geométrico, en orden potencial. Después todo igual. El mismo cantito de siempre. ¿No? Como dice acá, es aquella renta temporaria donde la fecha de evaluación es posterior al comienzo de la operación. El comienzo de la operación es a 0 tiempo, a 0 periodo. Acá, en la época inicial es el comienzo de la operación, de la renta. ¿Mm? Y la época de evaluación es posterior al comienzo de la renta, donde se evalúa la renta, significa. Entonces, es decir, las cuotas ahora varían en forma geométrica. Y cuando vimos, y repasen, renta temporal adelantada, el concepto siempre es el mismo, o sea, de época inicial, comienzo de la operación es a 0 tiempo, cuando comienza la operación es anterior a la época de evaluación M meses después, por eso se dice adelantada. ¿Qué quiero decir con esto? Habíamos visto cuando vimos renta temporal adelantada ejemplos, problemas, y sobre todo el problema 2 de renta temporal adelantada, muy bonito, que me gustó, que enfaticé, que era de un préstamo, me parece, una cosa así.
Y eso servía ese problema para entender mucho mejor el tema de renta temporal adelantada. O sea, a mí me daban un préstamo, pero un préstamo no al día de hoy, a cero tiempo, sino 5 años después, por decir así, 5 años después. O 5 meses después, no importa. O M meses después o M años después. Pero yo tenía que empezar a pagar desde ahora. Está bien, los tipos me dan, el banco, la entidad financiera me da. Dentro de 5 años te voy a dar un préstamo, pero vos me tenés que empezar a pagar las anualidades o cuotas desde ahora. Pero el préstamo lo vas a recibir 5 años después. Un ejemplo, estoy tirando al aire. 5 años después, bueno, puede ser en 5 meses, 5 años, bueno, no importa. O 5 periodos después, o M periodos después, como para generalizar. El banco me dice: mira, yo te voy a dar un préstamo a los 5 años, pero vos tenés que ir pagando las anualidades o cuotas desde ahora. Por eso se dice que es adelantada la renta, porque tengo que pagar las anualidades o cuotas desde antes de que me den el préstamo, ¿no? Desde antes de que me den el préstamo, yo tengo que pagar las anualidades o cuotas. O sea, yendo a la línea de tiempo, acá a cero tiempo, época inicial de la operación, entro al banco, el banco me dice: bueno, te voy a dar en M tiempo, en M periodos, que puede ser, bueno, 5 años, como en el ejemplo, en M periodos te voy a dar un préstamo, pero vos me tenés que empezar a pagar las anualidades vencidas, vencidas porque a final de cada periodo. Acá entré al banco, hice el contrato, qué sé yo, me dijeron que me dan un préstamo M periodo después, y en forma vencida vos me vas a tener que pagar las anualidades. O sea, al final del primer periodo, C1. Al final del segundo periodo, como son geométricas, vas a tener que pagar C por 1 más 1 más G. Al final del tercer periodo, que acá no está, va a ser C por 1 más G al cuadrado. Al final del cuarto periodo, que no está acá, va a ser C por 1 más G al cubo. Bueno, y así sucesivamente. Al final del M periodo vas a tener que pagar C por 1 más G a la M menos 1. Y así sucesivamente hasta el último periodo, C por 1 más G a la N menos 1. Pero vos me tenés que empezar a pagar desde ahora, antes de que en el periodo M, que es la época de evaluación, yo te dé el préstamo. Por eso se dice que es adelantada. Ese problema bonito, el problema 2 de renta temporal adelantada, me gustó. Y lo que estoy enfatizando ahora para reentender el tema de renta temporal adelantada. Porque muchas veces uno dice: bueno, lo pasamos de alto, ya lo vimos. No quiero hacer una clase robótica. Por eso escuchen lo que digo, porque no solamente está escrito, uno puede copiar, digo, no quiero escuchar a este loco y ya está, copio todo lo de ahí. No, pero me tienen que escuchar, no porque tenga voz bonita. Me tienen que escuchar por los ejemplos que voy tirando, que son de la vida real. Bueno, es el mismo concepto, así que... Y acá habla del anticipo de pago, lógicamente, porque lo estoy pagando por adelantado las anualidades en forma vencida al final de cada periodo. Ya está, listo. Bueno, la cuestión es la siguiente. Estas anualidades o cuotas varían en forma geométrica. Como siempre, y de costumbre, las cuotas tengo que actualizarlas a la época inicial de la operación, o cuando comienza la operatoria, que será el momento cero, cuando entro al banco. Bueno, si esta cuota C la actualizo al momento inicial de la operación un periodo antes, va a ser C dividido 1 más I, que va a ser el valor actualizado de esta cuota, un periodo antes del pago de la primera anualidad en forma vencida. Por eso está flechado para atrás. Es lo mismo, siempre lo mismo. Esta cuota que pago al final del segundo periodo, la actualizo en la época inicial del comienzo de la operación. Obviamente, si la actualizo, va a ser C por 1 más G dividido 1 más I al cuadrado, pues es al final del segundo periodo. Por eso es al cuadrado. Y así sucesivamente. Al final del periodo M, actualizo esta cuota y va a ser C por 1 más G a la M menos 1 dividido 1 más I a la M. Y así sucesivamente hasta el último periodo, donde actualizando la última cuota va a ser C por 1 más G a la N menos 1 dividido 1 más I a la N. Bueno, bueno,
La cuestión es que todas estas actualizaciones en la época inicial o comienzo de la operación, donde empiezo a pagar por anticipado las cuotas, tengo que sumar. Y esta suma de estas actualizaciones me va a dar este BN, que es el valor actual de la renta en el momento cero o época inicial de la operación. Pero no me interesa mucho este valor, si bien sí hay que calcularlo, me va a quedar una serie geométrica, ya vamos a ver, como siempre. Este valor lo quiero recalcular, lo quiero proyectar a este periodo, al periodo M, que es cuando recibo el préstamo, por ejemplo, que es la época de evaluación. Para proyectarlo a este periodo, época que me dan el préstamo, época de evaluación de la renta, que es este valor que aparece acá, menos M sobre BN. Esto no es un menos de número. Ese menos M significa que estoy pagando menos M tiempo por adelantado las cuotas o anualidades. Por eso se dice adelantada. Por eso el menos este es un símbolo que significa menos M, que estoy pagando M meses antes de la evaluación, M meses antes del otorgamiento del préstamo, las anualidades en forma vencida. Eso significa nada más. Entonces este menos M sobre BN, que es un símbolo, me está dando el valor actual de esta renta en el momento, en el periodo M, que sería en todo caso el valor del préstamo que me está otorgando el banco en ese periodo. Ahora, ¿cuánto vale este valor actualizado en el M periodo, que es el valor del préstamo que me da la entidad bancaria, respecto de este valor actual, que es la suma de todas estas actualizaciones, que es una serie geométrica? Bueno, se supone que este valor actualizado en el periodo M va a ser mayor que este valor actual que está acá atrás. Uno lo puede pensar como si fuese una capitalización de intereses. Se supone que de acá, con este valor actual, para llegar a este nuevo valor actual, en la época de evaluación, hubo una capitalización de intereses, hubo intereses devengados, y los intereses devengados hacen de que este valor que está acá es superior a este valor que está atrás. ¿Por qué? Porque de acá, con este valor, llego a este nuevo valor y los intereses devengados hacen de que se capitalice este valor actual y llegue a este valor de acá. O sea, como una capitalización compuesta. Es como que este valor actual en la época inicial hace las veces de capital y este valor de acá, que es obviamente el valor actual de la renta temporaria adelantada, no es otra cosa que el monto compuesto de la capitalización. Entonces, este valor que está acá, que hace las veces de monto compuesto, ¿no?, de la capitalización compuesta, no es otra cosa que este valor actualizado en la época inicial, que hace la base de capital, multiplicado por 1 más I a la M. Multiplicado por 1 más I a la M. Y esa es la fórmula de capitalización compuesta, donde I es la tasa de interés y M son los periodos hasta llegar a la época de evaluación. Entonces, este valor que está acá, que es el que preciso, el menos M sobre BN, que es el valor de la renta temporaria adelantada en el periodo M de evaluación, no es otra cosa que este valor que está acá atrás multiplicado por 1 más I a la M. Es el mismo concepto que vimos para renta temporaria adelantada. Lo único que va a cambiar son las cuotas que son geométricas. Fue todo igual, me adelanto. Ya terminamos el video. De otra manera, porque paso media hora. Pero es todo igual. Ya la clase que viene vamos a ver que el desarrollo matemático es el mismo. Lo que va a quedar, cuando yo sume estas actualizaciones de acá, que estoy indicando con lápiz óptico, me va a quedar una serie geométrica. Pero la serie geométrica que me queda, lógicamente va a estar en función a esa progresión geométrica de las cuotas. Pero el procedimiento es exactamente igual que estamos repitiendo en las otras rentas y la que hemos hecho hasta ahora. Es lo mismo. Es más de lo mismo. Va a quedar una hermosa fórmula, nada más, aplicando la serie geométrica, que me va a dar este valor, que va a ser el valor, podríamos hacer el valor actual de la renta temporaria inmediata, en cierta forma,
pero en cuotas geométricas, claro, que multiplicado por 1 más I a la M me va a dar este valor que yo preciso, que es el valor actual de la renta temporaria adelantada en cuotas geométricas en la época de evaluación. Es exactamente lo mismo. Por eso yo analizo todo a través del diagrama de tiempo. Y ahora ya voy cortando porque se termina. La clase que viene vemos el procedimiento algebraico, que es exactamente similar a lo que habíamos visto para las otras rentas. Pero la serie geométrica siempre la vamos a usar en estos temas. No solamente la serie geométrica, sino la línea de tiempo esta es fundamental, no solamente para entender el tema, sino para procesar problemas. Y en muchos problemas vuelvo a recapitular lo mismo. El profesor me puede dar un problema donde las cuotas varían no solamente en forma geométrica, pueden variar de cualquier forma, pero también dentro de la misma línea de tiempo pueden aparecer diferentes tasas de interés. Pueden aparecer diferentes tasas de interés. Y si yo no lo razono esos problemas, donde las cuotas varían periodo a periodo, o donde las tasas de interés varían de periodo a periodo, no lo analizo con línea de tiempo, no me va a salir nada. No crean que las fórmulas que estamos viendo siempre se aplican. Sí, se aplican en los problemas, pero muchas veces no son así. Tengo que razonar esos problemas donde varían las cuotas periodo a periodo o varían las tasas periodo a periodo. Tengo que analizarlo todo con línea de tiempo y deducir yo las fórmulas. Deducir yo las fórmulas con la serie geométrica correspondiente. Ya vamos a ver problemas esos intensos. Igual yo a vos te los estoy mandando por WhatsApp y son así. Por eso mirá los dos últimos problemas que mandé por WhatsApp, que son fundamentales porque ahí varían las tasas dentro de la línea de tiempo y las fórmulas no son exactamente estas. Las tenés que deducir vos con la serie geométrica. Así que eso también ya lo vamos a presentar en el canal para que vean realmente las complicaciones que podrían suscitar en las guías. No todos los profesores son iguales y no todas las guías son iguales. Depende de la exigencia de cada uno. Bueno, tu profesor te hace razonar. Así que bueno, me voy despidiendo. La clase que viene vamos terminando esto. Falta poco para ya terminar rentas y empezar por el tema de imposiciones, que ya tengo preparado todo el material. Me falta preparar amortizaciones, que ya lo voy a ir limpiando hoy, que es lo último. Pero bueno, hay que hacer problemas y repasar todo. Bueno, traigan dudas. Ahora el café, el paseo, al perro. Cómanse un buen helado por ahí. Y después de vuelta a esto y a repasar. Nos vemos la clase que viene. Chau, chau.